Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Así que os doy la bienvenida y comenzamos con el vídeo. Y bueno, que me voy al gimnasio, pero quiero enseñaros antes este cargador. Más que nada porque para las que tengáis iPhone, ya sabéis que los cargadores originales de Apple son carísimos. Entonces he encontrado este cargador que es una auténtica maravilla porque además es de los rápidos. Mirad, si tenéis Apple y tenéis el Apple Watch como yo, podéis tener en el mismo cargador para los dos. Entonces, nada, ya sabéis que simplemente hay que conectar este y entonces aquí tendríais para conectar el teléfono y aquí para conectar, mirad qué maravilla, para el teléfono y para el reloj, los dos en uno, porque a veces, bueno, pues tener en la mesita el cargador tan aparatoso que yo tengo, pues como que no me gusta. Entonces prefiero tener este cablecito que, bueno, pues por la mañana cuando me levanto lo enrollo, lo guardo y luego por la noche lo pongo a cargar y la verdad que es una maravilla. O si por ejemplo pues nos vamos de viaje, o sea, es que esto ocupa súper poquito, entonces simplemente os lo quería mostrar porque es un buen cargador, además rápido para Apple, tanto para el iPhone como para el Apple Watch. Y solamente cuesta $13. Así que nada, si os ha estropeado el cargador y no queréis gastar dinero en lo que es el original, yo os recomiendo que compréis este porque funciona a las mil maravillas. Os voy a dejar todo en la cajita de descripción. Y ahora sí, que nos vamos al gimnasio, que hay que ponerse en forma, que la operación bikini está a la vuelta de la esquina y todo esto, lo que hemos puesto este invierno, hay que quitárselo. Así que nos vamos al gimnasio. Ya sabéis que desde principios de año me apunté al gimnasio, pues bueno, pues porque necesitaba socializar un poco más, aunque yo ya lo hacía en casa, porque creo que el ejercicio es importante para mantener una buena salud física y mental, y esto es especialmente relevante para las amas de casa. Las tareas del hogar y el cuidado de la familia pueden ser físicamente agotadores y estresantes, por lo que el ejercicio puede ayudar a contrarrestar estos efectos negativos y mejorar la calidad de vida de la persona que se ocupa del hogar y de la familia. El ejercicio regular puede ayudar a mejorar la imagen corporal y la autoestima. Al sentirse más fuerte y en forma, pues las amas de casa podemos sentirnos más seguras de nosotras mismas y tener una actitud más positiva hacia nuestro papel en la familia y en la sociedad. También, pues bueno, promueve el bienestar mental. El ejercicio puede ayudar a mejorar la salud mental y reducir los síntomas de depresión y ansiedad y mejorar la calidad del sueño. Todo esto puede contribuir a mejorar el bienestar mental y emocional del ama de casa, así que yo os lo recomiendo 100%. What we
Y bueno, pues como veis, ya he llegado a casa, me he duchado y voy a hacerme mi rutina facial, ya que esta mañana con las prisas no la hice y la verdad es que me gusta tener y sentir la cara fresca, limpia e hidratada. Y con los productos Yepoda, pues ya sabéis que esto se puede lograr en 4 mínimos pasos. Ya sabéis que entre los 20 y 30 años producimos entre un 1 y un 2% menos de colágeno cada año, y después de los 35 y sobre todo en los primeros años de la menopausia, como es mi caso, la piel de las mujeres pierde alrededor de un 30% de su colágeno. Por eso me gustan los productos Yepoda, porque ayudan a nuestra piel a mantener los niveles de colágeno e hidratación que necesitamos para desacelerar el envejecimiento prematuro. Y también es súper importante utilizar protección integral para los rayos UVA y los UVB, que también son muy importantes. No solo en verano, hay que utilizar la protección durante todo el año. Así que la verdad que el protector de Yepoda, que es antiedad, que contiene el ácido hialurónico que tanto deseamos, pues a mí me encanta porque es humectante y luego tiene un color natural. También comentaros que, bueno, como es el aniversario de Yepoda, pues están haciendo regalitos y mirad, esto es ideal para llevarte lo que es el protector, que es muy importante poneros protector en la cara todos los días, incluso varias veces, porque bueno, pues con el sol no se juega. Y la verdad es que pues han sacado este portaprotector, porque ya sabéis que todos los envases de Yepoda son de cristal y es ideal porque mirad qué fundita acolchada, me encanta. Luego también están por el aniversario, bueno, pues mirad qué bolsa más mona, que esta en mi casa ya hay una persona que ya ha dicho eso para mí. Entonces mirad qué bolsa más bonita, todo hecho con materiales reciclados, es monísima, pero monísima, me encanta, la verdad. Entonces, bueno, pues haciendo vuestros pedidos podéis conseguir algún regalo de estos. Y luego pues esto que me encanta, que es un pañuelo de seda, mirad qué color más bonito, que te combina con cualquier cosa, tanto para ponértelo al cuello como, bueno, pues en el pelo, que ahora se lleva mucho, es tendencia ponerte pañuelos en la cabeza. La verdad es que, bueno, pues me ha hecho muchísima ilusión este regalo, y que vosotros también podéis aprovecharos de esta oferta por ser el aniversario de Yepoda. Acordaros que el Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y esto puede ser un regalo perfectísimo. Así que bueno, también sabéis que tenéis los bálsamos labiales con diferentes tonos. Estos son recambios y esto bueno, pues es donde ponemos los recambios. Lo puedes utilizar tanto para los labios como para ponerte colorete. Ya habéis visto que yo lo que hago es que lo utilizo también como colorete, y tenéis pues eso, varios tonos, más de invierno, más de otoño, más de ahora de primavera. Son ideales todos, la verdad, y son súper hidratantes. Entonces, bueno, pues no desaprovechéis esta oferta. Os voy a dejar mi código de descuento en la cajita de descripción. Así que no desaprovechéis y ya tenéis el regalo para el Día de la Madre. Y para los hombres, pues bueno, a vuestras mujeres seguro que les hace muchísima ilusión. Tell me when you're ready. I get away, it's waiting. I learned
Y bueno, pues hoy toca cambio de sábanas, así que nada, ya sabéis que yo dedico un día a la semana a cambiar las sábanas. Considero que es súper importante cambiar todas las semanas las sábanas, incluso en verano, que se suda más, a veces hasta 2 veces por semana. Y la reflexión de esta semana es para la persona que se ocupa del hogar y la familia, ya sea una ama de casa, un padre o una madre que se queden en casa. Es alguien que realiza una labor valiosa y fundamental. Su trabajo a menudo se considera invisible y subestimado, pero su papel en la vida cotidiana de la familia es crucial. En mi caso es el mío, yo he decidido quedarme en casa, aunque bueno, también trabajo en YouTube, pero paso más tiempo en la casa que mi marido. Aunque nosotros nos repartimos perfectamente las labores, cada uno hace lo que mejor se le da, y a mí la verdad es que lo que son las tareas de la casa, pues es lo que mejor se me da hacer, y él hace otras cosas. Supongo que será el caso de muchas de vosotras. Yo, por ejemplo, no me preguntéis cuánto pago de luz, cuánto pago de teléfono, porque no lo sé. Todo eso se encarga mi marido, porque él es el que mejor se le da el tema de los papeles, y yo me encargo de otras cosas. Así que, como yo soy la responsable de mantener el hogar limpio y organizado, preparar las comidas, pues cuidar de mi familia, y mi marido pues administra lo que es el presupuesto familiar, pero a nivel de gastos de la casa. Y bueno, pues a menudo actuamos con un punto de apoyo emocional para todos los miembros de la familia, porque las amas de casa muchas veces también hacemos hasta de psicólogas. La verdad que todo esto puede ser agotador y desafiante, pero al mismo tiempo es gratificante y fundamental para el bienestar de la familia. Ya sabéis que yo suelo poner una lavadora todos los días, lo tenéis en mi guía semanal, que os la podéis descargar totalmente gratis, la tenéis en la descripción del vídeo. Y bueno, pues a mí esto me facilita muchísimo, ya lo sabéis, os lo he dicho muchísimas veces, el tener rutinas y el estar organizada. Y bueno, pues aquí está el señor Tucker, que como os decía, pues compartir tareas de la casa con el resto de los miembros es una práctica esencial para mantener el hogar limpio y organizado. Así que a él le toca hacer unas cosas y a mí otras. Al involucrar a todos los miembros de la familia en las tareas del hogar, ya sea de limpieza o de remodelación o de lo que queráis, pues se distribuye la carga de trabajo y se crea un ambiente más armonioso y equitativo en el hogar. Aquí os estoy mostrando algo del proceso de la escalera que tanto me habéis pedido, porque bueno, pues me sabía mal dejar un solo vídeo para ir enseñando esto, así que os lo voy a ir enseñando cómo va el proceso, porque es un poco lento, porque claro, mi marido lo está haciendo a ratos porque él trabaja fuera de casa.
Y mientras él está liado con la escalera, pues yo estoy haciendo lo que todos los días hago, sacar el lavavajillas, en fin, ya lo sabéis porque lo tenéis todo en la guía semanal. Y bueno, volviendo a lo de antes, yo creo que compartir tareas del hogar también es una forma de fomentar la colaboración y el trabajo en equipo en la familia. Al trabajar juntos para mantener la casa limpia y ordenada, los miembros de la familia pueden aprender a comunicarse mejor y a resolver conflictos de manera constructiva. También se fomenta el sentido de la responsabilidad y el respeto por los demás miembros de la familia, que eso es muy importante, respetar el trabajo que cada uno hace. Y mirad que adelantado, que ya ha logrado reconstruir la pared que tiró. Ahora solamente falta pues poner lo que es el poste y los barrotes. Hoy, como el día está nublado, que menuda primavera tenemos, que está nevando y todo, imaginaros, pues voy a hacer un arroz caldoso que nos apetecía muchísimo. Es un arroz muy típico de mi querida Valencia y os estoy mostrando las bolsitas que yo utilizo de la Food Saver, que muchas me habéis dicho que qué derroche de plástico. Pues os tengo que decir que estas bolsas son reutilizables. Yo me aseguro que no se rompan, que no pierdan el vacío, porque sí que es verdad que si se rompen pues ya no van a hacer el vacío, pero la verdad es que duran muchísimo. Yo compré un paquete y lo tengo más de un año porque las lavo con mucho cuidado, las dejo a secar y se reutilizan. Entonces es una manera de contribuir, pues eso, a colaborar con el medio ambiente. Este arrocito es muy fácil de hacer. Los pasos son pues prácticamente casi igual que la paella valenciana. Lo único que bueno, pues no lleva el garrofón y se hace en recipiente diferente. Este está hecho en cazuela y la paella valenciana se hace en paella, porque tengo que deciros que no se llama paellera, se llama paella. ¿Por qué? Porque en valenciano la sartén significa paella. Entonces, por eso el nombre del utensilio es la paella. Pero bueno, de todos modos, pues llamarle como vosotros queráis. El resultado va a ser estupendo y el mismo.
La verdad que es una maravilla poder lavar y secar y ya luego recoger y planchar la ropa de una sola vez, incluso los días que está así nublado, pero bueno, ya sabéis que aquí no se puede tender en el exterior y no hay otra manera de hacerlo, pero la verdad es que la secadora es muy socorrida. Y ahora que ya este arrocito ya está hecho, pues nada, vamos a hincarle el diente porque aún nos queda algo por terminar, que es la escalera. Y bueno, y yo tengo algunos proyectitos más en mente que hacer. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait. Y sobre lo que os comentaba antes de compartir las tareas del hogar, pues la verdad es que bueno, pues el marido puede demostrar que valora y respeta el trabajo que realiza su pareja en casa y que está dispuesto a ayudar en lo que sea necesario. Esto no solo es justo y equitativo, sino que también puede mejorar la comunicación y la confianza entre ambos miembros de la pareja. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. La colaboración de tu pareja también puede ayudar a reducir el estrés y la carga de trabajo de la persona que está en casa. Esto puede permitirle a ella o a él, depende de quién esté en casa, tener más tiempo para sí mismo y para hacer otras actividades importantes, como pues el caso de mi marido, trabajar fuera del hogar y también pues en mi caso trabajar en casa y cuidar nuestra propia salud física y mental. I've been looking for a love so true. When I was down and down, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, 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 no. Y hoy el proyectito que os comentaba antes que voy a hacer es que voy a empezar a poner a germinar lo que son los tomates, pepinos y todas las verduras que quiero cultivar este verano. Entonces, bueno, pues aquí se suele sembrar a finales de mayo porque ya no hay heladas, porque todavía hace frío por las noches. Pero yo mientras, pues en este mini invernadero voy a ir cultivando, voy a ir germinando las semillas, porque igual que hice el año pasado, están súper caras lo que son las plantas, tanto de tomates, pepinos como de todo, son muy caras, te puede costar como $5 cada una, y yo prefiero pues germinar las semillas, me sale mucho más económico y realmente sé lo que estoy poniendo. Así que nada, lo voy a dejar ya todo preparado porque esto dentro de un mes está para plantar.
Y después de una tarde súper ajetreada, porque ya sabéis que, bueno, pues tengo que ir a recoger a mi hija al instituto, volvemos a casa, luego la llevo a entrenar, en fin, que yo no paro. Y como el día está así raro, pues la verdad es que voy a hacer un cocido. Así tengo caldo porque nos gusta muchas noches cenar lo que es una sopa con fideos, y eso es lo que voy a hacer porque mi hija dice: mami, hace tiempo que no lo haces, así que hoy me voy a poner y voy a hacer un cocido. Cuando lo hago en España le pongo otro tipo de huesos porque allí sí que los encuentro. Aquí la verdad es que encontrar el mismo arreglo que pueda tener allí es difícil. Yo lo intento, porque yo intento, pues eso, buscarme un poco los ingredientes y hacerlo rico como a nosotros nos gusta. Pero ya os digo, por ejemplo, me gustaría ponerle algún hueso blanco y aquí pues no los encuentro, pero la verdad es que sale buenísimo. Cuando uno está fuera de su país y está acostumbrado a hacer cierto tipo de comidas, pues bueno, pues se tiene que acostumbrar a hacerlo con lo que uno encuentre. Eso no quiere decir que esté malo, al revés, está buenísimo y casi con el mismo sabor. Muchos de vosotros me habéis preguntado que por qué envuelvo las patatas. Pues bueno, las envuelvo con papel de hornear porque es bastante moldeable, y la razón es porque aguantan muchísimo, porque al no darles la luz, pues aguantan muchísimo, no les salen hijitos a las patatas, porque en realidad nosotros no consumimos muchas patatas, pero las compro en un saco grande porque salen más económicas. Entonces así me duran muchísimo más, y también las tengo en la cocina de fuera, que la utilizo como despensa. Thinking about what you said, I gotta tear my wall apart, and it's the only way to start, to let you in. When it's over, I will see what I've done, letting go. Creo que sí. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad que daros las gracias por vuestro apoyo incondicional, por todos esos mensajes tan bonitos que poco a poco los voy contestando todos. Ya sabéis que a mí me gusta leeros a todos y contestaros a todos. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle like y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Y recordad que la colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales para mantener
un ambiente armonioso y equitativo en la familia, por lo que os invito a reflexionar sobre la importancia de compartir las tareas del hogar y del cuidado de los hijos con vuestra pareja. Así que, corazones, sin más, solo deciros que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!